Buen día. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenido al despertar bíblico de hoy. Que en este hermoso día la paz, el amor, la santidad, la justicia y la perfección de nuestro Señor Jesucristo revista a cada uno de ustedes viviendo en la fe del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos en la fe. Gracias por permitirme entrar en sus corazones y permitir que la palabra de Dios, ese dabar de Dios, los capacite, los faculte y los forme a la imagen del Hijo de Dios. Hoy continuamos con nuestro estudio expositivo y explicativo de la carta a los Colosenses. Ya hemos explicado los primeros 14 versos del capítulo 1. Si usted es la primera vez que nos sintoniza, primeramente quiero darle la bienvenida a nuestro canal Biblia Estudio TV, una plataforma creada por Dios con una misión: instruir a los convertidos a Cristo para llevarlos del lugar en el que se encuentran o que se encontraban al lugar que Dios tiene reservado para ella. Para discipular a la iglesia, enseñándole todas las cosas que nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador enseñó, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Por tanto, les exhorto a buscar todos nuestros estudios en la plataforma de YouTube, de Facebook, Telegram y X, antes Twitter. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, apriete la campanita para que reciba notificaciones de todos nuestros estudios y sea uno de los primeros en recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Antes de entrar en lleno en el estudio de hoy, quiero informarle que nuestros estudios bíblicos no están inclinados ni dirigidos a ninguna denominación en particular, a ningún pensamiento teológico en particular. Pablo identificó a la iglesia primitiva como iglesias de Dios o como iglesias de Cristo. Por tanto, sin importar la denominación a la que usted pertenezca, usted es bienvenido a participar de este menú que Dios ha preparado para su pueblo. Si usted no pertenece a ninguna denominación en particular y usted es una persona que simpatiza con el mensaje de salvación, con el Evangelio, usted también es bienvenido. La misión de Biblia Estudio TV es proclamar que ya es el tiempo para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y esos rebeldes se vuelvan a la prudencia de la justicia de Dios, y preparar para nuestro Dios un pueblo virgen, santo y sin mancha del pecado, buscando siempre el conocimiento, afirmando el reino de Dios en nosotros, la justicia manifestada de ese reino en cada uno de nosotros, y nuestro enfoque va siempre dirigido a nuestra glorificación, hacia nuestra salvación. Y esa salvación, según el mismo Jesús, es que conozcamos al Padre, al único Dios verdadero, y al Mesías, al Cristo, a quien el Padre ha enviado. Conocer ese misterio que vamos a descubrir cuando entremos en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, la misma que vamos a explicar hoy. En el estudio de hoy vamos a explicar un texto que ha creado muchas controversias en cuanto a su interpretación. Explicaremos qué significa la imagen del Dios invisible. Esto va a estar en la primera parte de hoy. ¿Y qué significa el primogénito de toda creación? En nuestra segunda y última parte. Y hoy, como bono, explicaremos lo que significan los términos espíritu
y Jesucristo. Dos términos que sus traducciones a nuestro idioma ha causado malas interpretaciones. Y ahora sí, damos comienzo a nuestro estudio expositivo de la carta a los Colosenses. Comenzamos con el capítulo 1, verso 15, titulado Jesús, la imagen del Dios invisible, primera parte. Adelante con el estudio de hoy. Un momentito. Ok, comenzamos hoy leyendo en el verso 14 con el propósito de retomar el contexto en el cual Pablo viene hablando. Siempre les digo que cuando estamos estudiando la escritura académicamente, debemos de mantenernos en el contexto en el que el escritor escribe, siempre teniendo en mente que la escritura está narrada en una gran cantidad usando figuras retóricas. Y quiero dar un ejemplo que el mismo Jesús usa, la parábola del sembrador. Parábola es una figura retórica muy usada por Jesús en sus mensajes. De hecho, dice la escritura que Jesús abriría su boca en parábolas y declararía cosas que no han sido reveladas a generaciones previas y que han estado ocultas desde la creación. Una parábola es una figura retórica que usa una analogía ficticia o metafórica, pero no necesariamente para transmitirnos una lección espiritual o moral, es decir, del corazón, de la conciencia del hombre. Todos conocemos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar sus semillas. Unas cayeron en diferentes tierras, de acuerdo con la narración bíblica. Ese término tierra simboliza el corazón del ser humano. Y este término tierra en la escritura, en la mayoría de los casos, dependiendo del contexto, simboliza el espíritu, el corazón, la mente, la conciencia y todo el interior que forma, a la persona. Ya esto lo he explicado en estudios anteriores. Bien importante que mantengamos esta verdad en nuestro corazón. Vamos ahora a leer los versos 14 y 15. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya el verso 14 ha sido explicado en su totalidad en el estudio anterior, en el cual cubrimos los versos del 11 a 14, titulado Una vida digna del Señor. Búsquela en Facebook, en YouTube, en Telegram, X y Rumble también. Vamos ahora al verso 15, uno de los textos más controversiales que encontramos en esta narración. Un texto que tengo que adelantarle va a desafiar su fe. Nosotros, la iglesia, muchas de nuestras denominaciones, somos muy hábiles criticando a las otras denominaciones, las cuales tenemos el deber de respetarlas, aunque su teología sea vista desde otra perspectiva. Y además de respetarlas, debemos de amarlas. Las criticamos porque ellas interpretan este texto y afirman que Jesús es creado. Y esta interpretación pudiésemos decir que es cierta hasta cierto punto, pero a la misma vez no es cierta. Y explico. Este pensamiento teológico dice que Jesús fue el primer hombre creado o el Hijo de Dios creado. Por tanto, Jesús no puede ser Dios, y se apoyan en dos verdades bíblicas. La primera es que Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Y segundo, porque la Escritura revela que Jehová es uno
y fuera de Él no hay Dios. ¿Es cierto o no es cierto esto? Bueno, claro que es cierto. Dios es uno y fuera de Él no hay otro Dios. ¿Dónde radica la deficiencia de esta teología? A primera instancia, esa teología cuenta con algunos puntos ciertos y otros puntos falsos. Por tanto, no está interpretada correctamente. Y quiero dejar algo claro para que no nos dejemos engañar con falsos pensamientos teológicos. La Biblia, como la conocemos, con sus 66 libros, es la palabra o los pensamientos de Dios escritos. Es la verdad de Dios revelada a la humanidad. Fuera de esa verdad, exceptuando algunos libros que por alguna razón intencionada no fueron incluidos en el canon bíblico, lo que denominan apócrifos. Con excepción de estos libros, no existe otra verdad que la revelada en la Escritura, amados. Ahora bien, todas las denominaciones que usan la Biblia como el texto sagrado de fe, forma de conducta y forma de vida, tienen la verdad de Dios escrita. Hablamos de una sola verdad. Sin embargo, las denominaciones actuales, todas ellas tienen interpretaciones diferentes. Dios revela una sola verdad, pero el hombre ha tomado esta única verdad y la ha manipulado y convertido en sus verdades conforme a lo que él piensa. Todas las denominaciones tienen en su teología puntos ciertos y puntos falsos, sin distinción de denominaciones. Por tanto, no se crea usted que la teología que sigue su denominación es la misma teología de Cristo, de Pablo, de los apóstoles y de los profetas, porque no la es. Y el estudio de hoy va a estar fundamentado en la primera parte del verso 15. Y quiero empezar por lo básico. En estudios anteriores ya hemos aprendido que para nosotros poder tener una interpretación correcta de una palabra o de una expresión, debemos de buscar su precedente textual. El precedente textual forma parte de un principio de interpretación bíblica que se conoce como analogía de expresiones. Entonces, basado en eso, debemos de buscar en toda la Biblia hebrea, la ley o la Torá, como se conoce, donde se menciona por primera vez esa palabra o expresión. Y empezamos con la palabra imagen. Esta palabra imagen la encontramos por primera vez en el libro de Génesis y se ha seguido mencionando hasta el libro de las Revelaciones. Es decir, que esta palabra o esta expresión imagen se encuentra en toda la Escritura. Por tanto, hay un mensaje importante para toda la iglesia en la palabra imagen. Y nuestra responsabilidad como maestros y estudiantes, discernir ese mensaje que nos revela la palabra imagen en la Escritura. Recordemos que Dios tiene un objetivo con nosotros, que seamos hechos a la imagen del Hijo. Ok, continuamos. Un segundito. Vamos a ver. La palabra imagen fue usada por primera vez en Génesis 1:26. Dice el escritor que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este término, imagen, traducida del hebreo elén, que significa cortado de la misma cepa, es decir, hecho de la misma esencia de Dios. En otras palabras, que de primera instancia la palabra de Dios nos revela que el primer hombre fue creado de la misma esencia de Dios Padre. Jesús le dijo
a la samaritana que Dios es espíritu y por tanto busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que Dios es espíritu? En todos los estudios me veo obligado a definir el término espíritu, y esto lo hago con el propósito de grabar en el corazón de la iglesia la definición de espíritu. Y este es uno de los puntos teológicos errados que dominan en nuestras denominaciones. No hemos logrado discernir lo que la Escritura revela cuando dice que Dios es espíritu o cuando habla del término espíritu. Y hoy, con la ayuda de mi Dios, y quiero definitivamente lograr que todos entiendan el significado de la palabra espíritu. Ya en otros estudios lo he definido. Sin embargo, el repetirlo para ustedes es la mejor forma de integrarlo en su corazón. Espíritu significa, y anoten, y voy a dar la definición del hebreo ruah, que significa viento, soplo, vida, conciencia, mente, alma, actitud, invisible, corazón y todo lo que forma el interior de la persona. Y esa misma interpretación aplica en el griego neuma. En otras palabras, esas características que nos definen como personas. Y todos estos términos que definen la palabra espíritu debemos de entenderlo dentro del contexto en el que se habla. No todo el tiempo significa viento, invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto que acabo de mencionar no podemos verlo literalmente, pero sí podemos percibirlo espiritualmente. Y cuando digo espiritualmente, significa en nuestra mente. Espíritu lo podemos resumir en el carácter de Dios. En nuestro código real, como me gusta llamarlo, el Nuevo Testamento, como lo conocemos, conocemos la palabra Espíritu Santo, y en hebreo es Ruach HaKodesh, y en griego como Hagios Neuma, que significa viento diferente, o vida diferente, o pensamiento diferente, o actitud diferente. Sin embargo, la traducción al español ha sido Espíritu Santo, escrita con mayúscula para hacer diferencia de nuestro espíritu, el cual es el mismo espíritu, pero diferente en cualidad. Todos esos atributos y características revelados en la Escritura que define a Jehová Dios están encerrados en la palabra espíritu. Por tanto, al Dios revelar que hará al hombre a su imagen, esa imagen de Dios en el hombre implica que el carácter de Dios está en el hombre. Recordemos que Dios no es un ser físico como nosotros, no tiene naturaleza humana física como nosotros. Dios es un ser espiritual, una naturaleza espiritual. Entonces podemos decir que al Dios soplar su espíritu de vida en el hombre, que Dios puso su esencia divina y todo lo que implica en el hombre, en la naturaleza humana del hombre, en su interior, amados. Entonces, Dios puso de su espíritu, conforme a lo que acabo de explicar, en el ser humano. Recordemos que Dios, y cuando digo Dios me refiero al Padre, Dios es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Dios en su naturaleza espiritual es el creador de todo lo que existe. Dios creó todo por Él mismo y para Él mismo. Creó al hombre por Él mismo y para Él mismo también. Todos estos términos que definen espíritu los resumimos, como ya hemos visto, en el carácter de Dios en el hombre. Dios no es una naturaleza humana como nosotros. Sin embargo, puso de su naturaleza divina en el hombre. Puso en el hombre su carácter, puso en el hombre su propia vida. Y de esto hablamos en el camino.
El hecho de que el texto diga nuestra imagen no significa que habla de personas. Dios es uno y esto es un principio bíblico irrefutable, inmutable, porque Dios no cambia, no miente ni se arrepiente. No se deje engañar con fuegos extraños. Dios es uno, no es dos, no es tres. La verdad de Dios no cambia, no pasa, no caduca, permanece para siempre. Lo que Dios dijo al principio continúa siendo hasta el final. Dios es uno y fuera de Él no hay Dios y punto. Ahora bien, este término, nuestra, es un tema muy complejo. Algo que yo lo puedo explicar, no es algo que es inexplicable, pero sí es complicado para la comprensión. No significa, como erróneamente nos enseñan en nuestras congregaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O como he oído, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No significa eso. Eso es idolatría, amados. Estamos creando dioses delante del único y verdadero Dios. Sin embargo, para su consuelo, este término nuestra está relacionado con el número 3, pero no como 3 dioses. Y en otro momento pues lo puedo explicar. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya hemos aprendido lo que significa la palabra imagen. Esa imagen de Dios en el hombre significa que el espíritu o el carácter de Dios habita en el interior del hombre. Dios es la vida del hombre. Esa figura creada de barro, inerte, sin el soplo del espíritu de vida de Dios en ella, nunca tendría vida. Esto es importante que la iglesia entienda. Dios es su propia vida. Sin Dios el hombre no hubiese existido. Esa vida que le permite respirar, pensar, actuar, sentir, amar, llorar, moverse, dormir, trabajar, etc. es la vida de Dios en usted. Bueno, continuamos. Pero el texto añade conforme a nuestra semejanza. Aquí nuevamente encontramos el plural nuestra, conforme a nuestra semejanza. ¿A qué semejanza se refiere? Esta palabra semejanza, traducida del hebreo demut, que significa preeminencia. La semejanza de Dios en el hombre significa que todos los atributos, capacidades, habilidades, inteligencia, sabiduría, ciencia y todo lo que hace a Dios preeminente fue puesto en el hombre. El primer hombre, Adán, fue creado de esta manera, con toda la preeminencia de Dios. Una creación perfecta hasta que fue hallada maldad en ella. En el principio, Adán tenía la misma gloria de Dios en él. Dios era uno en Adán y Adán era uno en Dios. Eran uno. Y a esta unión es la que Pablo llama la glorificación. Esa glorificación que estamos esperando que se manifieste en nosotros. El cuerpo de Adán era un cuerpo de gloria eterna. De igual manera era Eva. Y de igual manera nosotros tendremos ese mismo cuerpo. Al rebelarse contra el mandamiento de su creador, Adán pierde esa gloria con Dios. De igual manera, el hombre actual también ha perdido esa gloria de Dios en él. Nosotros, la iglesia, también la perdimos. Sin embargo, para eso vino el Mesías, el Cristo, para restaurar esa gloria eterna en nosotros, sus elegidos. Y de igual manera seremos los primogénitos de toda creación. El que tenga oído para oír, que oiga. El pecado de Adán separa la presencia de Adán de la presencia de Dios, y esto ocurre en el corazón de Adán.
esa glorificación que Adán tenía junto al Padre desde el principio, la pierde y por tanto pierde el reino. Porque el reino es precisamente eso, el carácter santo de Dios reinando en nuestras vidas. Sin embargo, no pierde su imagen ni su semejanza. Y cuando Pablo habla de glorificación referente a nosotros, se refiere a la perfección o a la restauración del carácter de Dios en el hombre y el hombre en él. Pablo lo define en 2 de Tesalonicenses 1:12 de la siguiente manera, y cito: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y antes de continuar, vuelvo a explicar el término Jesucristo, ya que este término, al igual que espíritu, ha sido mal interpretado en nuestras congregaciones. Jesucristo no es un nombre con apellido, Jesús Cristo. Esta expresión es una traducción del griego Kyrios Jesús, que a la misma vez es traducida del hebreo Yeshua o Joshua o Josué, que significa Dios es salvación. Cuando Pablo y los escritores hablan del Señor Jesucristo, se refiere al nombre de Jesús, al Hijo del Hombre, a la naturaleza humana de Dios Padre, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es por esta razón que Pablo siempre se refiere a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Dios estaba en Jesús, encarnado en el humano, en el Mesías, llevando a cabo la misión de reconciliar al mundo consigo mismo, significa que Jesús humano, el Mesías, y el Padre eran uno. Al igual que Adán y el Padre eran uno, Jesús y el Padre eran uno. Ahora bien, Jesús el Mesías, el Hijo del Hombre, es el instrumento de Dios para llevar a cabo la obra de redención, de expiación y la de glorificación. Esa obra que Adán ni ningún otro ser humano podía realizar, Jesús el Mesías la realizó en sustitución de Adán. Por tanto, todo lo que Adán, por causa de su desobediencia, perdió en el huerto de su padre, el Hijo perfecto, el Mesías sin pecado, la realidad de Adán lo conquistó de nuevo para entregárselo a Adán. Entiéndase, a nosotros la iglesia, pero esto lo vamos a explicar en el capítulo 2 de la carta de los Efesios. Ahora bien, el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El nombre en la Escritura ilustra el carácter que define a la persona. Jehová Dios le dice a Moisés que enviaría su ángel delante de él y le replicó que por favor no sea rebelde al ángel, porque el ángel no perdonará la rebeldía. ¿Por qué razón? Jehová Dios le dice: porque mi nombre está en él. El carácter de Dios está en el ángel. Dice Pablo que por causa del comportamiento de los judíos, entiéndase, ¿verdad?, la nación rebelde en ese tiempo, y referente a nosotros en estos últimos tiempos, que el nombre de Dios, el carácter santo de Dios es blasfemado entre nosotros. ¿Cómo lo blasfemamos? No viviendo conforme al Espíritu, sino viviendo conforme a la carne. Sencillo. Y aunque sé que esto no se enseña en ninguna de nuestras congregaciones, sin embargo, amados, la glorificación es la savia de nuestra salvación. Continuamos. Y para terminar con este punto y no entrar mucho en Adán,
Resumimos diciendo que el primer hombre, entiéndase, la naturaleza humana creada por el Padre, Dios mismo puso en esa naturaleza humana su vida, su esencia, su carácter y sus atributos. En otras palabras, Dios mismo se encarna en el hombre, en Adán. Registra el texto que Adán engendró un hijo a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora bien, por tanto, de ese hijo llamado ser, es tipo de nosotros la iglesia. Y aunque no voy a entrar en el pecado de Adán, voy a revelar algo por encimita de lo que aconteció en el huerto. ¿En qué consistió el pecado de Adán? Adán, según el texto, fue creado del polvo de la tierra, y esta expresión significa creado en vanidad, teniéndose en mente. Aunque Adán reflejaba la gloria de Dios y era uno con Dios, sin embargo, debemos de tener en mente que fue creado del polvo de la tierra, fue creado en vanidad. El pecado de Adán, por encimita, ya que esto lo voy a explicar más detalladamente en otro estudio, consiste en que su propia naturaleza humana lo tentó. La vanidad y el orgullo lo tentó. Adán se tornó vanidoso y orgulloso, y sus pensamientos fueron contaminados por la vanidad y el orgullo de su naturaleza humana. Sus pensamientos vanidosos dominaron su mente. Ahora, Adán quiere ser igual o más alto que Dios. Esa vanidad, orgullo y enaltecimiento lo llevó a desear tener el conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Adán no logró su propósito, erró al blanco, pecó. Y como todos sabemos, esa desobediencia vino por medio de Eva. Es decir, que la naturaleza humana desde afuera tentó su interior, su corazón, su mente, su conciencia, como más le guste a usted llamarlo. Y esa concupiscencia, esa tentación produjo en Adán un deseo interno preso, pero ese deseo era ser igual a Dios. Lea Génesis 3 para que entienda lo que hablo. En otras palabras, que Adán buscó ser fuera de él mismo lo que ya él era dentro de sí mismo. El buscar algo fuera de su propia voluntad lo separó, o mejor dicho, buscar algo fuera de la voluntad de Dios en su propia voluntad lo separó de Dios, espiritualmente hablando. Al separarse de la voluntad de Dios, se independiza de Dios y pierde el reino. Pierde la gloria que tenía desde antes de la creación junto al Padre. El corazón de Adán se separa, se divide en dos partes, claudica entre dos pensamientos operando en él, el mal y el bien. Y esto lo vemos revelado más claramente en el capítulo 4 de Génesis, la historia de los hermanos gemelos Caín y Abel. El mal toma el dominio del bien en Adán, haciéndolo dueño y señor de la naturaleza humana de Adán. Esto es lo que por encimita aconteció en el huerto con Adán y con Eva. Pero voy a traer un estudio un poco más profundo acerca de la caída de Adán. Les recomiendo leer la historia juiciosamente, objetivamente, medite en ella, pídale al Señor que le revele la interpretación de esa narración. Y dicho sea de paso, y voy a repetir esto que ya he dicho antes, busque la construcción del templo o del tabernáculo ordenado por Dios a Moisés, y en particular los dos lugares que dividían el tabernáculo,
Hablamos del lugar santo donde los sacerdotes ministraban y el lugar santísimo donde habita la presencia de Dios. Haga un análisis del texto, busque la guía dentro de usted mismo, manifieste esa sabiduría de Dios en usted y pídale a Dios que le revele el significado. Y adelanto, el significado no es lo que nos han erróneamente enseñado. ¿Por qué es importante entender esto, mis queridos amados? Es importante entenderlo para que podamos entender el misterio de Cristo, el Mesías, para que podamos entender el misterio de Dios Padre y de Cristo. Dice Pablo que por causa de él predicar el misterio de Cristo era que estaba en prisión. De este misterio vamos a hablar en el capítulo 2. Es importante entender esto para que podamos entender la razón de por qué Jesús tuvo que morir crucificado, tuvo que ser sepultado y tuvo que resucitar al tercer día. Estos tres estados de Jesús es importante que la iglesia entienda. Teniendo esto claro, continuamos con el verso 15 de Colosenses. Dice, Pablo, habiendo entendido lo que sucedió en el huerto, porque todas las enseñanzas de Pablo están fundamentadas en la ley, los profetas y los escritos bíblicos. Ahora Pablo, tomando en consideración dentro de este mismo contexto, nos revela que Jesús del cual él viene hablando, de ese que por medio de él mismo el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesús, quien nos ha redimido y ha perdonado nuestros pecados. Ese Jesús en su naturaleza humana es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Luego de haber aprendido qué significa imagen, conforme a lo que acabamos de explicar, entiendo que ahora es más fácil entender el texto. Dice Pablo en Romanos 5:14 que Adán, Dios encarnado, es el primer hombre creado. Ese es figura del que había de venir, es decir, figura de ese mismo Jesús del que Pablo viene hablando. El término figura es traducido del griego tipos. En la escritura, un tipo o tipología es siempre un símbolo predictivo cumplido por un antitipo. Por ejemplo, un cordero es un tipo veterotestamentario, un símbolo predictivo de Jesucristo. El Cordero de Dios es tipo, el antitipo es el Mesías. Que Adán sea tipo de Jesús nos revela que Adán es un modelo forjado a partir de una repetición. Entiéndase, un modelo formado mediante una práctica constante o una repetición frecuente. Nos referimos al carácter de Dios que debemos de moldear, formar, desarrollar por medio de la práctica con esfuerzo y persistencia, para que a lo largo de nuestra vida el carácter de Dios se manifieste en nosotros y por medio de nosotros, y al final cuando el Mesías, el Cristo, se manifieste en nosotros y nosotros en él, seamos perfeccionados. No se trata de algo que logramos al final, se trata de algo que vamos a lograrlo mediante práctica en todo el transcurso de nuestras vidas. Continuamos. Bueno, hablamos de un sistema de pensamientos correctos, actitudes correctas. Hablamos de hacer justicia
y vivir en justicia, sin hacer acepción de personas, amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Hablamos de un comportamiento santo sin manchas del pecado, para que al final podamos ser encontrados dignos del reino, seamos encontrados vírgenes para nuestro Padre Celestial. Jesús, el Mesías, es nuestro precedente confiable para que lo sigamos, es decir, el ejemplo correcto, un patrón adecuado. Y obviamente cuando decimos, ¿verdad?, que Adán es el modelo perfecto, estamos hablando del Adán antes de su desobediencia. Adán es tipo y Jesús, el Mesías, es el antitipo de Adán. Porque si Adán no hubiese desobedecido, el Mesías no hubiese sido necesario. Hubiésemos vivido todos en amor, santidad, justicia y perfección. Por tanto, si aprendimos que Adán es Dios encarnado, tipo, entonces lo que Pablo nos revela en el verso 15 tiene mucho sentido. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios encarnado. ¿Por qué dice Pablo del Dios invisible? Porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Dios es espíritu, mente, conciencia, alma, invisible. Dios es la conciencia de nuestro ser. Es la conciencia del ser del Mesías, es la conciencia también de nosotros. Somos individuos porque somos indivisibles de Dios. Somos parte del todo de Dios. No quiero que malentiendan lo que digo. No dije, y aclaro, nunca he dicho que cada uno de nosotros somos un Dios. No es a eso a lo que me refiero. No pretendo que malinterpreten lo que digo. Lo que digo es que todos somos indivisibles de Dios. Es decir, que si Dios no habita en nosotros, no existiríamos. Y amados, estoy usando un vocabulario de acentados para que todos entiendan. Si usted no entiende algo de esto que he dicho, siempre recomiendo mirar el video cuantas veces sea necesario hasta que usted finalmente grabe en su disco duro la información. Pablo le revela a los colosenses la verdadera identidad del Mesías, el Mesías enviado de Dios. Y por tanto a la misma vez nos revela la naturaleza de nosotros, la iglesia. Todo esto es importante entenderlo para que podamos enfrentar todas esas herejías que se levantan en estos últimos tiempos contra nosotros, el pueblo de Dios. El propósito de Pablo es concientizarnos de quiénes somos en Cristo, la posición en la que Dios nos ha sustituido en Cristo, el conocimiento, la sabiduría y todos los tesoros que se encuentran en Cristo, las herramientas y las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, y sobre todo que aprendamos a conocer el misterio de Cristo en nosotros, porque cuando estamos conscientes de ese misterio en nosotros, descubriremos quiénes somos nosotros. Todo eso que Pablo viene revelando, todo eso que ha acontecido en ellos, tiene una causa. Esa causa es Jesús, la imagen del Dios invisible. Esa causa es el carácter santo de Dios obrando en ellos. Y como todos conocemos, o mejor dicho, ¿verdad? Como todos conocemos, no el carácter, sino el Espíritu Santo de Dios obrando en ellos. Perdón, me trae. Porque si usted no lo sabe, Jesús, el Cristo, vino a morar en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Cuando hablamos de Cristo en nosotros, cuando hablamos del Espíritu Santo en nosotros, hablamos de lo mismo. Hablamos de lo mismo. No nos dejemos confundir con fuegos extraños, se lo repito. Pero Pablo no se queda ahí. Dice algo más.
el primogénito de toda creación. Pero esto lo vamos a explicar en la segunda y última parte de nuestro estudio expositivo y explicativo de la carta a los Colosenses. Bueno, ahora sí, creo que llegamos al fin. Ahora vamos a pasar al llamado de Dios y a la aplicación de todo esto que hoy hemos aprendido. Si usted es un amigo que por primera vez nos sintoniza, puede estarse preguntando, ¿qué tengo yo que ver en todo esto? Pues usted tiene que ver mucho con todo esto, porque si usted ha llegado hasta aquí, tengo que felicitarlo. Dios, por medio del estudio de hoy, ha hablado a su vida, ha hablado a su corazón. Dios hoy le hace un llamado. Ese llamado es a que se arrepienta de sus pecados, pedirle perdón a su Dios creador por medio de Jesucristo, a quien Dios nos ha enviado como su Salvador y como su Señor también, y crea obedientemente en las promesas de la redención dadas y explicadas oralmente a nuestros padres, que es decir, a nuestros antecesores, los cuales son sus antecesores también, y mejor dicho, porque el tiempo del cumplimiento de esas promesas ha llegado a su vida. Tan sencillo como eso. Hoy es el día de su salvación. No es mañana, no es hoy. Hoy es que Dios quiere engendrar a su Hijo en usted. Es una decisión que usted debe de tomar. Es una decisión suya, recordándole que su decisión trae unas consecuencias dependiendo de la decisión que tome. Y antes de que usted visite un templo, como llamamos hoy, ¿verdad?, una iglesia, le exhorto a orar a su Dios y pedirle que le muestre a la iglesia a la cual Él quiere que usted vaya, se reúna con ellos y usted pueda conocer sus futuros hermanos en Cristo. Pero si usted ya tiene en mente a cuál ir, adelante, reúnase con ellos. Allí se le enseñará la palabra de Dios y podrá crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ven? Sin embargo, recuerde siempre que en Biblia Estudio TV estamos aquí para ayudarle a formar la imagen del Hijo en usted. Y ahora vamos con mis hermanos, el pueblo de Dios. Pablo, en el libro a los Hebreos, nos revela que a los israelitas se les predicó el mismo mensaje de salvación que se nos ha predicado a nosotros. Amén. Sin embargo, ese mensaje en ellos no produjo frutos porque el oír de ellos no fue acompañado de fe, es decir, de una fe obediente. Por tanto, dijo el Señor, no entrarán en mi reposo. Usted puede estar convencido de que Dios es real, que Dios existe y que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Usted puede estar y vivir convencido de esta verdad. Usted puede estar convencido de que todo esto que yo he traído en el estudio de hoy es cierto. Sin embargo, esa convicción no significa que usted tenga emuá, es decir, una fe obediente. Palabrita que es mía ya. Una fe obediente es cuando apegamos nuestra vida a lo que creemos. Obedecemos a lo que creemos, hacemos y vivimos conforme a eso que hemos creído. Por tanto, asegurémonos de haber creído por medio de esa fe, para que
entremos en el reposo de Dios. No vaya a ser que, habiendo pensado que hemos creído, no hayamos entrado en el reposo de Dios. El reposo diario en nuestra vida del pecado. Esta es la fe que salva, algo que nuestros padres antiguos no tuvieron, pero ahora entiendo que usted la tiene. Usted es nueva criatura. Es de ahí que viene el no ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. De nada sirve que usted se convenza de todo lo expuesto hoy si usted no toma la decisión de obedecer, hacer y vivir conforme a lo que la palabra de Dios revela. Si queremos que el nombre de Jesús sea glorificado en nosotros y nosotros en Él, entonces recordemos que fuimos elegidos del mundo para vivir en santidad y sin manchas delante de nuestro Dios. Mientras sigamos contaminándonos con la comida y con el vino de Babilonia, nuestras vestiduras vivirán manchadas y por tanto no seremos hallados dignos para ser glorificados en aquel día glorioso. Esa es mi exhortación para el pueblo de Dios. No te puedes perder la segunda y última parte del verso 15, la cual continúa rápidamente. Hoy hemos aprendido qué significa la imagen del Dios invisible. Y en la última parte explicaremos qué significa el primogénito de toda creación. Así que, si usted ha sido bendecido con este estudio, les ruego que por favor comparta esta bendición con los demás. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, por favor, te lo ruego. Aprieta la campanita para que reciba notificación de todos nuestros estudios que subimos semanalmente. Síganos en las redes sociales, Facebook, Rumble, Telegram, X, Instagram, dependiendo del tamaño del video. Regálele un pulgar arriba a Dios, un me gusta a Dios. Él se lo recompensará en bendiciones. Amén. Así que gracias por su tiempo, por su paciencia y por ser uno de los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Que la verdad de Dios forme la imagen del Hijo en ustedes. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Los amo en el amor de Jesucristo.